Hola a todos, esta es la clase 13. En las clases pasadas ya hemos aprendido a resolver las rectas del Sol, estrellas, planetas y la última fue la Luna. En esta clase vamos a aprender a calcular la hora del paso del Sol por la meridiana y la latitud meridiana. Vamos a comenzar compartiendo la pantalla. Listo. El paso del Sol por la meridiana y la latitud meridiana. Vamos a comenzar, igual que como lo hemos hecho antes, con un ejemplo para poder explicar estos dos conceptos. Y he escogido un problema que lo ven en pantalla. El miércoles 7 de febrero del año 2018, a la hora del paso del Sol por la meridiana, se observó al Sol en el limbo inferior en una altura de sextante de 55 grados 21 minutos. La elevación del ojo del observador fueron 40 pies y el error de índice del instrumento fue menos 2 minutos. Me piden hallar la latitud meridiana con estos datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar la hora del paso del Sol por la meridiana. Y para eso, nosotros nos vamos al almanaque náutico del día 7 de febrero. Yo ya lo tengo copiado. Y esta es la página del 6, 7 y 8 de febrero. Y esta es la página de la derecha. Si es que vemos, tenemos los datos del orto de Sol, crepúsculo náutico civil de la Luna, y en la parte inferior de la hoja tenemos este cuadro que nos habla del Sol y de la Luna. Nosotros nos vamos a enfocar solo en el del Sol por ahora y vamos a ver que tenemos los datos del paso del Sol por la meridiana del día 6, 7 y 8, y a nosotros nos interesa saber el paso del Sol por la meridiana del día 7, que es el que queremos hallar. Entonces vamos a copiar este dato, que es de 12 horas con 14 minutos. Y esta hora del paso del Sol por la meridiana que nos da el almanaque náutico es una hora media local. Eh, Exactamente, la vamos a tratar esta hora media local igual como la tratábamos las horas de los crepúsculos. Vamos a regresar a la hoja. Entonces yo tengo que la hora media local que me da el almanaque náutico, perdón, lo voy a poner por acá. La hora media local que me da el almanaque son las 12 horas con 14 minutos y 00 segundos. Un dato que me faltó poner en el problema fue la posición estimada de la hora de la observación. La posición estimada lo voy a poner acá, en latitud y longitud. Son las 19 grados con 20 minutos y 15 segundos norte y 101 grados con 29 minutos y 38 segundos al oeste. Entonces, a mí me interesa saber no la hora media local del paso del Sol por meridiano, sino me interesa saber la hora de zona del paso del Sol por meridiano. Entonces, esta hora media local, sabiendo que nosotros estamos al oeste, vamos a tener que sumarle la longitud en tiempo para poder llegar a una hora media en Greenwich y restándole el número de zona, ya tengo la hora de zona del paso del Sol por la meridiana. Entonces vamos a hacer estos cálculos. Como lo hemos hecho antes, la longitud la divido entre 15 para poder hallar la longitud en tiempo. Y en este caso 101,29,38 entre 15 me da 06 horas con 45 minutos y 58,53 segundos. Aquí voy a llegar al número de zona y vemos que ya se pasó de 30, entonces voy a tener que llegar 07 horas. Vamos a introducir estos datos acá en nuestros cálculos.
La longitud en tiempo es 06 horas con 45 minutos y 58.53 segundos. Y esto me va a dar una hora media en Greenwich de 18 horas con 45 minutos y 58.53 segundos. Mi número de zona es 7 horas. Entonces la hora de zona del paso del sol por la meridiana serían las 11 horas con 45 minutos y 58.53 segundos. Si es que este fuese la pregunta, hallar la hora del paso del sol por la meridiana, esta sería la respuesta. Pero a nosotros nos han dicho que a esta hora, a la hora del Pasmer, nosotros observamos el sol en el limbo inferior, en una altura de sextante. Entonces, con este dato, nosotros nos están pidiendo la latitud meridiana. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar que para la latitud meridiana, lo voy a poner acá al costado, para la latitud meridiana, ya, a mí me interesan saber dos datos: la distancia cenital y la declinación. La distancia cenital yo la voy a sacar de la altura del sextante, y la declinación lo voy a sacar del almanaque náutico del Sol. Entonces, vamos a comenzar con la declinación del Sol, ya que tenemos la hora a la cual ha sido observado. Y nosotros sabemos de que esta hora de zona realmente no me sirve para entrar al almanaque náutico, pero sí lo que me sirve es la hora media en Greenwich. Y en mis cálculos yo ya había hallado la hora media en Greenwich, que es esta de acá. Entonces la hora media en Greenwich son las 18 horas con 45 minutos y 58.53. Entonces a esta hora yo voy a sacar la declinación del Sol. Y para esto me voy a ir al almanaque náutico del día. Y vamos a ver los datos del Sol acá. Y el dato que yo quiero hallar es el dato de la declinación. Entonces me voy a ir al día 7, miércoles 7, a las 18 horas. Y voy a sacar el dato de la declinación, que es 15 grados con 9.2 minutos al sur. Y vamos a irnos hasta la parte inferior de esta columna y vemos una corrección por delta de 0.8. Entonces, con estos dos datos de 15 grados sur, 9.2 y el delta de 0.8, vamos a hacer las correcciones de la declinación. Tengo que hacerle una corrección por delta de 0.8 y esto me va a dar ya la declinación corregida del Sol para esa hora. Entonces el dato que habíamos visto era de 15 grados con 09.2 minutos al sur. Para sacar la corrección del delta de 0.8 voy a tener que entrar a la tabla de los minutos. Y la tabla de los minutos que nosotros estamos corrigiendo es la tabla de los 45 minutos. Perdón. Acá estamos. 45 minutos. Entonces yo ya copié esta tabla y la tengo en esta hoja acá. Y voy a entrar a la corrección por BOD de 0.8. Y 0.8 es esta corrección que vemos acá a la derecha, que es 0.6. Y estos 0.6 tenemos que ver si es que se los vamos a tener que sumar o restar. Entonces, para eso vamos a regresar a la página del almanaque náutico y vemos que con el tiempo estas declinaciones van disminuyendo. Entonces, esta corrección de 0.6 vamos a tener que restársela. Voy a regresar a la página donde estamos resolviendo.
y vamos a poner una corrección por delta de 0.8 de menos 0.6. Entonces la declinación del Sol ya corregida sería 15 grados con 0,8.6 minutos al sur. Entonces ya tengo el primer dato de la latitud meridiana, que es la declinación. El siguiente dato es la distancia cenital, que hemos visto que la vamos a obtener de la altura del sextante. Entonces vamos a resolver esta altura del sextante. Voy a poner por acá a la izquierda. La altura del sextante al momento de la observación fue de 55 grados con 21 minutos. Esta altura de sextante lo voy a tener que corregir por la elevación del ojo o por depresión y por la corrección del instrumento, y esto me va a dar una altura aparente. Esta altura aparente la tengo que aplicar una corrección principal y finalmente voy a hallar la altura observada. Entonces nos vamos a ir a la página que está al inicio del almanaque náutico para ver el tema de las correcciones para el Sol. Yo ya copié esta página, es la página Alfa 2, y vamos a entrar en esta página. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tablas de correcciones de altitud para 10 a 90 grados. ...10 a 90 grados. Se me ha movido todo esto. No sé cómo se arregla. Perdón. Y en la columna de la izquierda observamos las correcciones para el Sol. Y las correcciones para el Sol están divididas en dos: correcciones entre octubre y marzo y correcciones entre abril y septiembre. Nosotros estamos en febrero, entonces vamos a utilizar las de la izquierda. Y las de la izquierda están divididas a su vez en correcciones para el limbo inferior y correcciones para el limbo superior. Nosotros habíamos dicho que habíamos observado el Sol en el limbo inferior, así que vamos a utilizar esta columna acá para el limbo inferior. Y vamos a entrar con la altura aparente. Nosotros habíamos hallado, bueno, todavía nada. Vamos a comenzar con la elevación del ojo del observador. Teníamos el dato que eran 40 pies. Vamos a ver en la parte de la derecha de depresión, altura del ojo en pies, 40 pies está entre estos dos datos. Entonces la corrección que vamos a aplicar es menos 6.1. Vamos a regresar a la página de elevación del ojo, menos 6.1 minutos. El error de índice era menos 2 minutos, entonces nuestra corrección va a ser más 2 minutos. Y con esto tenemos la altura aparente. La altura aparente va a ser igual a 55 grados con 0,5.4 minutos. Entonces, ahora sí, con esta altura aparente vamos a entrar a la tabla de correcciones, en la tabla de la izquierda, y con la altura aparente vamos a entrar con 55 grados y 5.4 minutos. Entonces vamos a seguir bajando. Y 55 grados está entre estas dos correcciones. Perdón, entre estos dos datos. Entonces la corrección que le tengo que aplicar es más 15.6. Vamos a regresar y la corrección principal va a ser más 15.6. Esto me da una altura observada de 55 grados con 21 minutos. Entonces ya tengo el dato de la altura observada.
Ya hemos dicho que de la altura de sextante o la altura observada, íbamos a hallar la distancia cenital. Entonces, la distancia cenital es lo que le falta del astro para llegar al cenit. Y desde el horizonte hasta el astro es la altura de sextante. Entonces, las dos suman 90 grados. Desde aquí yo ya puedo hallar que la altura, perdón, que la distancia cenital va a ser igual a 90 grados menos la altura observada. Y esta distancia cenital va a ser igual a 90 menos 55,21, que es 34 grados con 39 minutos. Entonces ya tengo los dos datos que yo necesitaba para comenzar a ver la latitud meridiana, la distancia cenital y la declinación. Entonces, la forma correcta de resolver esto es graficando los datos. Yo tengo vamos a poner un círculo, perdón, vamos a poner un círculo, vamos a quitarle esto, vamos a poner el ecuador y voy a graficar mi posición. Yo sé que estoy al norte, 19 grados hacia el norte. Entonces yo me voy a poner más o menos por acá. 19 grados al norte del ecuador. Ahora voy a graficar una línea que pase por el centro de la Tierra y que vaya desde mi posición, desde el cenit hasta el nadir. Y voy a graficar una línea horizontal que la cruce, que va a ser el horizonte. Este va a ser el horizonte. Este es el horizonte y este es el ecuador. El siguiente dato que vamos a graficar es el de la declinación. La declinación es 15 grados 8,6 al sur. Y esto se mide desde el ecuador celeste hacia el sur. Entonces, más o menos 15 grados hacia el sur es, vamos a ponerlo acá. Acá está el sol. Y el dato de la declinación es la medida que hay desde el ecuador hacia el sur. Esta es la declinación. El siguiente dato que tengo yo es el de la distancia cenital y la altura observada. La altura observada es la medida entre el horizonte y el astro. Y la distancia cenital es lo que le falta hasta llegar a mi cenit. Entonces yo puedo decir de que la altura observada es el ángulo que hay entre el horizonte y el astro. Esta es la altura. Y desde el astro hasta mi cenit, esta distancia de acá es la distancia cenital. Y lo que yo quiero hallar en este gráfico es la latitud, mi latitud meridiana. Y mi latitud meridiana es el ángulo que hay entre el ecuador y mi posición. Esta es la latitud meridiana. Entonces, si observamos este gráfico, podemos ver de que si a la distancia cenital que comienza desde el astro le quito el valor de la declinación, voy a obtener exactamente lo que yo quiero hallar, que es la latitud meridiana. Entonces, en este caso, que ya lo hemos visto gráficamente, la latitud meridiana es la diferencia entre la distancia cenital y la declinación. Haciendo los cálculos, obtenemos que la latitud meridiana es igual a 19 grados con 30 minutos y 24 segundos. Y ese sería
la solución del problema de la latitud meridiana. ¿Cómo comprobamos que esta solución es correcta? Tenemos que compararla con nuestra latitud estimada. Entonces vemos que nuestra posición estimada en la latitud es 19,20,15 y la latitud meridiana es 19,30,24. Está dentro de un rango aceptable de 10 millas. Entonces, teniendo en cuenta de que esta es una latitud observada, una latitud meridiana que ha partido de una observación del Sol con el sextante, esta es una latitud verdadera. Quiere decir de que en cualquier parte de esta latitud, que es una línea horizontal que se grafica en la carta, estoy yo. Entonces, habíamos comenzado diciendo que la latitud meridiana es una razón entre la distancia cenital y la declinación. Y en este caso habíamos visto de que gráficamente habíamos determinado de que la latitud meridiana es la diferencia entre la distancia cenital y la declinación. Pero no siempre es este caso. Hay veces de que se van a tener que sumar. Entonces, como regla general, yo sé que hay muchos de ustedes que se les hace un poco difícil hacer estos gráficos para que se puedan ver bien si es que se tienen que sumar o si es que se tienen que restar. Vamos a tener como regla general, y esto es algo que nos vamos a tener que acordar, es que vamos a tener que jugar con estos dos valores para poder llegar más o menos a un valor cercano a nuestra latitud. Entonces, si es que yo tengo un valor, en este caso, de 34 y un valor de 15, si es que yo lo sumo, voy a tener más o menos 49. Y 49 no se acerca a los 19 grados de latitud que tengo yo. Entonces, me doy cuenta de que estos dos valores no se van a tener que sumar porque sumados se alejan bastante de 19. Pero ¿qué pasa si los resto? 34 menos 15 sí me acerca, porque llevo a 19,30. Entonces es una forma más intuitiva de descubrir cuál es el valor que yo necesito. Y eso lo vamos a tomar ya como regla general siempre que calculemos la latitud meridiana. Y listo, esta ha sido la clase de hoy. En la siguiente vamos a hacer un par de ejercicios más sobre la latitud meridiana, ya sin la gráfica, simplemente con esta regla que hemos dicho al final. Bueno, nos vemos en la siguiente clase.